partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano. Bienvenido a este segundo semestre, un semestre distinto, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Bueno, en lo académico, esta segunda actividad va acompañada de este PPT para conversarle algunas ideas yo y explicarle de qué se trata la materia de esta evaluación. Ahí ya tienen en su pantalla la primera lámina que dice algunas palabritas. La primera es la biología. ¿Qué es la biología? La biología es parte de las ciencias naturales. Y cuando hablamos de ciencias naturales, vamos a conversar respecto a la biología, la química y la física. En nuestro caso, la biología estudia los seres vivos, cuya base es la célula. Bio significa vida, logía significa logos o leyes. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a estudiar las leyes de la vida. En la química vamos a estudiar las leyes de lo que nos rodea a los seres vivos, las cosas sólidas, líquidas y gaseosas. Tenemos la tierra, la piedra, el aire, el agua. Y en física, más adelante, vamos a estudiar todo lo que está relacionado con la fuerza, la presión, lo que está relacionado también con el movimiento, la velocidad. ¿Ya? Eso es como una idea general respecto a lo que vamos a conversar puntualmente ahora en biología. Y como les decía, la biología nace con la célula. La parte más esencial de la vida es la célula. Y hay seres vivos que son de una sola célula, seres vivos que son de dos células o de muchas células, como es el caso del hombre. ¿Ya? Se habla de seres unicelular cuando es una célula y pluricelular cuando es más de una célula. Por eso son palabras que es bueno tenerlas presentes para el momento de la lectura en algunas partes o materias. También ven ustedes en la guía 3 palabras esenciales ahí: membrana, citoplasma y núcleo. Cuando hablamos de membrana, es lo que rodea a una célula, es como la reja, es como la muralla de una casa, ¿ya? Cuando hablamos de citoplasma, es la zona media, se le habla de citoplasma porque es una zona acuosa, vale decir que tiene agua. Y al centro se encuentra el núcleo, y que no todas las células lo tienen. Y en la figura, como ustedes ven, hay una palabrita chica ahí que dice mitocondria, ribosoma, núcleo, nucleolo, citoplasma, membrana celular. Y esos, algunos son las partes esenciales de una célula, que son 3, membrana, citoplasma y núcleo, y otros son organelos o orgánulos, como le dicen algunos libros españoles, ¿ya? Así que vamos a irnos dando cuenta ahí que tenemos lo general. Cuando hablamos ya en la segunda lámina, ustedes observan que dice tipos de células. Y la primera clasificación que hay de las células es en base al núcleo o no. Algunas que tienen núcleo se les llama eucariotas o eucariontes. Por lo tanto, las células eucariontes son aquellas que tienen membrana, citoplasma y núcleo. Y ahí aparecen algunas características, siendo la más importante que el ADN o la información genética o de la herencia están ubicadas en el núcleo. Aparece una palabra que es aeróbico, significa que su forma de vida está basada en el oxígeno. Y la palabra autótrofo, auto significa propio, y heterótrofo, que tiene que ver también con otros seres. En el caso de las células procariotas o procariontes, dice, tal como aparece ahí, no presenta un núcleo definido. Por lo tanto, en sí, son solamente la membrana y el citoplasma. ¿Dónde se ubica el ADN? Preguntará alguno de ustedes. Se ubica o se esparce biológicamente dentro de todo el citoplasma, ¿ya? También, paralelo a eso, aparecen algunas palabritas como bacteria, que son microorganismos, ¿ya? Forma de reproducción, que por bipartición, que una célula se divide en 2 para crear 2 células nuevas, y a diferencia de las eucariotas que decía que era aeróbica, acá nos encontramos que son células no aeróbicas, o sea, no necesitan oxígeno para existir, ¿ya?
Ahí tenemos una clasificación general. Si entramos a estudiar una célula, como aparece ahí en la figura, dice clarito el título, organelos. ¿Qué son los organelos? Son pequeñas estructuras que permiten la vida de una célula. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros los seres humanos tenemos corazón, tenemos hígado, tenemos páncreas, estómago, cerebro. La célula para vivir también tiene órganos, pero son pequeños, por eso se llaman organelos. Y en la lámina que ustedes observan aparecen algunos organelos esenciales que tienen ciertas funciones. La mitocondria es responsable de la respiración de la célula y la mitocondria a su vez es el organelo que permite obtener la energía para vivir. Si hacemos un paralelo con nosotros los humanos, ¿nosotros de dónde obtenemos la energía? Puede ser una energía mediata o inmediata. Si es inmediata, la obtenemos de los carbohidratos. Y si es mediata, la obtenemos de los lípidos. Tenemos ahí también la palabra núcleo. Y como dice su definición, es el centro de una célula, ya en la cual se contiene la información genética o el llamado ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Tenemos el retículo, que está relacionado con los lípidos y las proteínas, para alimentar la célula, el aparato de Golgi, que es la red que permite eliminar las sustancias hacia el exterior que no son ocupadas por la célula. La vacuola es una vesícula exclusiva de vegetales. Solamente los vegetales tienen vacuola, no las células animales, y tiene la función de reservar principalmente agua. Después tenemos el lisosoma, que es una vesícula o un pequeño organelo que realiza la digestión celular. Nosotros la digestión la realizamos con el sistema digestivo, la célula lo hace con un organelo llamado lisosoma. Los ribosomas, que es otro organelo, es el responsable de la fabricación de las proteínas. La importancia de las proteínas es que nos permite a todo ser vivo formar la estructura y la mantención de nuestros órganos. Y también tenemos uno ahí amarillito, chiquitito, que se llama centriolo, que está relacionado con la división celular al momento de la reproducción. ¿Ya? Hay muchos organelos más, depende del tipo de ser vivo. Acuérdense que entre los seres vivos hay 5 reinos: el animal, vegetal, fungi, mónera y protista. Por eso aquí recalcamos los esenciales acorde a lo que corresponde a la célula en general. Niveles de organización. Los niveles de organización lo tenemos en todo tipo de proyectos científicos. Siempre hay un nivel. Si nosotros vamos a un colegio, nos encontramos que está el director, está el subdirector, está el inspector, los docentes, los auxiliares, los apoyos en general. Si nos vamos a una industria, tenemos a un gerente, tenemos a un jefe de departamento, y en el caso de la ciencia, ahí hay un esquema bastante claro. En el caso de la biología, solamente nos interesa a partir de lo que significa la célula. ¿Por qué? Porque la célula es la mínima expresión de vida. A partir de la célula existen los 5 reinos de vida. Cuando tenemos varias células, formamos un tejido. ¿Qué es lo que es un tejido? La unión de células. Tenemos el tejido adiposo, que está con la grasa, el tejido capilar, el tejido nervioso, y de acuerdo a su función, la unión de tejidos que forma un órgano. Ahí en la figura aparece un corazón, y el corazón es la suma de tejidos o la suma de tejidos que están relacionados con células. La unión de órganos permite el aparato. ¿Qué es un aparato? Son las partes que funcionan acorde a una función determinada. En el anterior vimos, o ustedes han escuchado, el aparato digestivo. El aparato digestivo son las partes o órganos que participan en nuestra alimentación y la digestión de los alimentos. Aparato puede ser la boca, el esófago,
el estómago, los intestinos. ¿Y cómo funcionan? Se le llama sistema. El sistema es cómo funciona el aparato. Ahora, si nos vamos al ejemplo anterior, la función de la boca es mascar los alimentos, humedecer los alimentos y triturarlos. Después viene la deglución o el tragar que conocen ustedes, donde el alimento pasa al estómago, en el estómago se realiza la digestión y después parte se va por el intestino grueso y parte se va por el intestino delgado. Cuando yo explico cómo funciona el aparato, estoy hablando de un sistema. Conocemos el sistema reproductor, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio y muchos otros que permiten que todos juntos den vida a un individuo, específicamente al hombre o a la mujer. Por eso hablamos de individuos. Y cuando nos juntamos muchos individuos, formamos poblaciones. Y cuando se juntan muchas poblaciones, hablamos de comunidad. Y así seguimos avanzando con el ecosistema y llegamos finalmente a la biosfera, que es hablar del planeta. ¿Ya? Entonces, que quede claro que los niveles de organización comprende célula, tejido, órgano, aparato, sistema e individuo. Hasta ahí llegamos hablando en lo esencial de la biología celular. Cuando más adelante hablemos de los ecosistemas o de la ecología, vamos a comprender y vamos a integrar el concepto de población y comunidad. Seguimos avanzando y aquí tenemos un resumen. ¿Es una célula? La célula es la mínima expresión de vida y como mínima expresión de vida, la unión nos va a dar paso a los niveles para terminar en un individuo. Les puse una lámina ahí respecto al huevo. Cuando hablamos de membrana, la membrana en un huevo es como la cáscara. Y esa cáscara tiene poros, igual que el huevo. Por eso es que los huevos hay que lavarlos, hay que limpiarlos para evitar ciertas enfermedades. ¿Qué tenemos dentro del huevo? La clara. Y la clara equivale al citoplasma, que es la zona acuosa que tiene la célula. En el huevo se le llama clara. ¿Y qué está al centro de la célula? El núcleo. ¿Y qué tenemos al interior de un huevo? La yema, como la conocemos. Por lo tanto, la yema, que es el centro, equivale al núcleo de una célula. Si volvemos a conceptos anteriores, este tipo de ejemplo de hablar puntualmente de un huevo sería una célula eucarionte, porque tiene membrana, tiene citoplasma y tiene núcleo. Espero que la explicación les haya quedado clara. Cualquier duda, chicos, acuérdense de conversar y llamarme al WhatsApp o mediante el correo. Vamos a esperar que a ustedes la exposición les haya quedado clara. Como les reitero, no duden en llamar, no duden en hacer las consultas y que la actividad número 2 sea un éxito para vuestra evaluación, que nos queda poquito. Ya entramos a la línea recta de este año, un año distinto. Así que un abrazo a cada uno, los felicito y que tengan una muy buena semana. Chao, fuerza y a tener paciencia, chicos. Luego estamos en contacto.